¿Sí? Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Te ha faltado decir que yo, además del buen humor y del compromiso y tal, es también por gordo, que me parezco a Chesterton. Bueno, no, yo supongo que la única razón, digamos, es que efectivamente yo he sido un chestertoniano de primera hornada, por viejo nada más, o sea que en una época en que la gente no leía mucho a Chesterton, o sea, Chesterton era un autor así que se consideraba un poco infantil con las aventuras del padre Brown y tal y cual. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé qué... Es Chesterton que me está llamando para decirme que se calle. Nunca he sabido cómo se pagan estas cosas. Hay que tirarlo y comprarse otro. Pues nada, volverá a sonar desde un momento. O sea, bueno, más o menos. Quizá dentro de 5 minutos. Bueno, entonces, digo que yo empecé a leer Chesterton como otras cosas buenas que han pasado en mi vida, se lo debo a mi madre, ¿no? Mi madre era la que me compraba los libros y yo había algunos autores, bueno, es que más o menos autores de aventuras, o sea, La Isla del Tesoro, que la releía todos los años y la sigo releyendo, pues Karl May, en fin, Maine Reid, muchos, los clásicos de aventuras, esos me los compraba yo, Salgari, ¿no? Pero mi madre me descubrió a Chesterton, que yo a mí no se me hubiera ocurrido nunca de entrada ir a... Y me compraba los libritos de la colección Crisol, que yo no sé si los recordarán algunos de los que están aquí, unos libritos de Aguilar, que eran un formato pequeño, de libros forrados en un semilpié, con una letra minúscula, que ahora ya yo no podría leerlos con la letra que tienen, pero que tenían cosas muy bonitas, era una colección estupenda. Entonces, mi madre me los regalaba también en una ceremonia que no sé si algunos recordarán, pero yo me acuerdo muy bien, que era que cuando se nos caía un diente, entonces lo venías debajo de la almohada y el ratón, no sé qué ratón era, pero era un ratón positivo. En mi caso siempre me traía un libro porque mi madre ya sabía lo que me gustaba. Y entonces esos libritos de Crisol estaban muy bien porque tienen un tamaño que para meterlo debajo de una almohada es perfecto, ¿no? Y ahí empecé a leer a Chesterton. Los primeros eran naturalmente los libros de las aventuras del padre Brown, o sea que fue lo primero que leí de él. Y es el primer autor que me di cuenta de la forma de escribir que tenía. Porque yo lo mismo que cuando eres pequeño, bueno, cuando era pequeño yo, no sé ahora ya cómo se es pequeño ahora, pero cuando era pequeño yo, lo mismo que tú ibas al cine y no te preocupabas por el director, sino por lo que estaba pasando. Yo me enteré de que un señor que era John Ford, pues existía, después me había tragado todas sus películas que me gustaban, pero no por ser de John Ford, sino porque me gustaba el tema, las aventuras, tal. Y realmente no conocíamos los directores. Ahora esto de los directores de cine nos inventaron bastante después. Yo creo que fue Hitchcock el primer director de cine que se inventó y que supimos su nombre, ¿no? Y en las novelas era lo mismo. Yo leía La Isla del Tesoro, en fin, nunca me preocupé del estilo de Stevenson, sino de lo que contaba Stevenson ahí, ¿no? Y así con Salgari, con todos los demás. Pero de pronto, al leer las aventuras del padre Brown, me empecé a dar cuenta de que escribía de otra forma, escribía de una forma distinta. El uso de la paradoja, los círculos que hacían en la narración, etcétera, era distinto. O sea, ya no solamente era que me interesaba y me divertía lo que contaba, sino que me empezaba a sorprender también la forma en que lo contaba, ¿no? Yo el primer descubrimiento literario que hice en mi vida debía tener 8 años o cosas así, porque estaba todavía en San Sebastián, y
Y entonces nos pusieron una redacción en el colegio. Yo naturalmente cogí un tema rutinario, ¿no? La caza del tigre, era lo que yo conocía mejor en esa edad. Y entonces, pues, empecé a contar el artículo, no me pregunten qué contaba, pero en un momento determinado decía que los ojeadores que iban empujando al tigre hacia la trampa, lo había leído en Salgari 2 días antes, claro, pero entonces se me ocurrió una expresión y puse el discordante concierto de los ojeadores. Y el profesor después de leer la cosa, un poco de ironía, pero me dijo, hombre, pero esto no puede ser, porque un concierto no puede ser discordante, o es concierto o es discordante, las dos cosas no pueden ser. Y yo pensé, seguro que Chesterton lo habría puesto así. Y me sentí respaldado por Chesterton contra mi profesor. No fue la última vez, pero ya fue la primera vez que Chesterton me defendió de mi profesor. Bueno, Chesterton es un poco como una droga, ¿no? Cuando si te afilias a él, por ejemplo, los columnistas que tenemos que escribir sobre cosas, pues bueno, tienes que escribir un día determinado, aunque no tengas nada que escribir ese día, claro, pero hay que comer todos los días y entonces pues tienes que escribir algo, inventarse un artículo sobre nada, que es muchas veces lo que uno tiene que hacer ahora con lo de la política y tal, bueno. Pero en general los buenos artículos son los que no tratan de nada, o sea, los que son puro encaje literario. Y en eso Chesterton es insuperable. O sea, yo los artículos de Chesterton, por ejemplo, Enormes Minucias o alguno de esas antologías que tiene él de artículos, son la perfección de nada. O sea, quiero decir, uno un día cuenta el tiempo que hace en Inglaterra. Y entonces dice, yo me acuerdo que el artículo sobre el tiempo de Inglaterra, que era muy divertido, no sé, tenía cosas muy graciosas, pero empezaba diciendo, yo hasta mi muerte defenderé el clima de Inglaterra, que probablemente será la causa de mi muerte. Bueno, pues todo era, digamos, un puro tocino de cielo, ¿no? Todo era deleitoso y a mí me parece que lo bueno de Chesterton es que es un escritor de literatura fantástica que convierte en fantástica la vida normal. O sea, André Maurois, por ejemplo, que era un crítico que a mí siempre me ha gustado mucho, un comentarista literario, decía, comparándolo con Herbert George Wells, estricto contemporáneo de Chesterton y con el cual mantuvo una eterna polémica religiosa, política, etc. Y entonces Maurois decía, Wells cuenta cosas fantásticas de una manera tan hábil que parecen verdad, o sea, que parece que esas cosas fantásticas, los primeros hombres en la luna, la invasión de los marcianos y tal, todo eso parece real contado por Wells. Pero en cambio, dice Chesterton, es todavía más difícil. Cuenta una realidad fantástica que es la nuestra, o sea, cuenta las cosas más triviales, pero de tal manera que parece que vivimos en un mundo fantástico, ¿no? Él siempre defendía eso, que como era un escritor que le gustaba el realismo, el género que más le gustaban eran los cuentos de hadas, ¿no? Porque decía, eso es el género realista por excelencia. En alguna manera, la gracia de Chesterton, como todos los muy aficionados a las paradojas, es que cuando lees, primero te choca la paradoja, pero luego te parece obvia. O sea, quiere decir que eso, por ejemplo, también pasa con Oscar Wilde, ¿no? Borges señalaba que lo más paradójico de Oscar Wilde es que normalmente tiene razón en lo que dice, o sea, parece que lo dice para como butar o para sorprender, pero en el fondo lo que está diciendo tiene razón. Y Chesterton es igual, o sea, Chesterton parece que está diciendo las cosas al revés, para que choquen, para que te sorprendan, etcétera, pero en cuanto lo piensas 2 minutos, le dices, no, pues si esto es lo que hay, esta es la verdad del asunto, ¿no? Claro, la paradoja lo que hace es que incluso las cosas más triviales, más a nuestro alcance,
las tenemos que pensar dos veces. O sea, si te dicen que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, pues ya está, o sea, o te lo crees o no te lo crees, pero muchas más vueltas tampoco se le puede dar al asunto. Pero si te dicen, pues no sé, que la línea recta es un círculo acostado, pues verdaderamente ahí te hace pensar las cosas dos o tres veces. Entonces Chesterton es un autor que te hace pensar porque te dice cosas reales y probablemente incluso, si quieren ustedes, triviales en ocasiones, pero te las dice de tal modo que al pensarlas te das cuenta de que ahí hay mucho más materia, mucho más misterio de lo que parece, ¿no? Porque él lo que quería no era descubrir misterios de fuera del mundo, sino descubrir que el mundo es un misterio y que las cosas de ese mundo son las cosas realmente misteriosas, que es un poco lo que hace el padre Brown constantemente, ¿no? El padre Brown es alguien que está constantemente introduciendo un elemento fantástico en la realidad, o sea, por eso descubre a los criminales, ¿no? Descubre... hay un caso, el cuento en que conoce a Flambeau, que es una especie de célebre asesino que luego se convierte en amigo del padre Brown y tal. Bueno, cuando descubre a Flambeau es en un crimen que ha ocurrido en una casa y delante de la casa hay 3 policías que estaban ya vigilando la casa porque se había avisado que iban a matar no sé, a uno de los propietarios. Y efectivamente los 3 policías se pasaron allí todo el día y Flambeau mató al que había amenazado. Entonces, ¿cómo podía ser? Entonces, claro, pues el padre Brown hablando con ellos y tal, y todos dijeron, es que no ha entrado nadie. No ha entrado ni ha salido nadie de la casa todo el día. Entonces, ¿cómo ha podido ser? Y entonces el padre Brown de pronto vio que en el buzón había unas cartas. Y dijo, bueno, pero aquí hay correo. Y dijo, sí, bueno, trajeron el correo. Y entonces el cartero entró y salió. Ilustra el asesino, claro. Y efectivamente, Flambeau se le disfrazó de cartero para entrar y salirse de la casa sin que los policías dijeron que no había nadie, porque hay muchas personas en las que no reparamos, creemos que no son nadie. El cartero no lo consideramos una persona, sino una situación, una rutina, ¿no? Entonces el padre Brown convierte las rutinas en personalidades diferentes. El cartero no es simplemente una rutina, sino alguien que puede ir disfrazado de cartero para cometer un crimen. Bueno, eso es un poco las astucias del padre Brown. Son parecidas, ¿no? Son siempre descubrir una paradoja en la ocasión del criminal. El criminal encubre su crimen de alguna manera que por paradoja es lo que más le parece acusatorio al padre Brown, ¿no? Bueno, es un personaje, efectivamente es el detective más anormal de todos los detectives, porque claro, Sherlock Holmes había creado un tipo de detective que todavía siguen copiando otros, los detectives de la serie negra americana como que escribió Chandler o que escribió Hammett, pues también son personajes, el detective alcohólico que vive en una tal y que se enamora del asesino, en fin, esas cosas. Hay ya unos tópicos respecto a los protagonistas de las novelas policíacas, pero claro, un cura pequeñito, regordete y que nadie se fija en él, no se le había ocurrido a nadie. Y verdaderamente, aparte de las pequeñas lecciones, digamos, que hay en cada uno de los cuentos de Chesterton, son muy entretenidos, o sea, es muy divertido las cosas que se le ocurren al padre Brown para descubrir los delitos, etcétera, pues son de lo más divertidos. En realidad, Chesterton no tiene libros aburridos. O sea, todos los libros, si has entrado ya en ese estilo en que él escribe, todos los libros de alguna manera son satisfactorios. O sea, es un tipo de placer que no te dan otros relatos, que no te dan otros. Hay autores
que solo ellos nos proporcionan ese tipo de placer, otros no, otros grandes escritores, pues bueno, lees un gran escritor y luego lees otro que también es un gran escritor y ambos te gustan. Pero hay autores que son, más allá de que sean grandes, buenos o no, tienen un estilo tan personal que si te falta eso, otro no te lo puede dar. Es un poco lo que pasa con Borges o lo que pasa con tal, que más allá de que sean mejores o peores, dan un tipo de narración que nadie te da, que solo te dan ellos, ¿no? Y eso, claro, si te gusta, pues es como el adicto buscando esa droga, ¿no? Sí. Y en ese sentido, eso está en todos los relatos y también en las teorías, porque claro, uno puede leer a Chesterton por muchas razones, ¿no? Digamos un poco, si queremos ponernos paulinos, diríamos que supo ser todo para todos, como San Pablo, ¿no? O sea, porque es verdad que él, de alguna manera, habla para los que buscan unas teorías más o menos religiosas, una teología divertida, ¿no? Los que buscan nociones sobre la sociedad, etcétera, que también son valiosas, el que busca simplemente entretenimiento, los que buscan emociones, misterios, en fin, tiene una gama de seguidores que es muy amplia. O sea, no hay ninguna razón única para leer a Chesterton. Uno puede leerlo por muchas razones y todas buenas, todas. Yo me acuerdo un texto de Chesterton que me gustó mucho, es el prólogo que puso a la edición del Misterio de Edwin Drood, de Dickens, ¿no? La última novela que escribió Dickens resulta que se le dio por escribir una novela policíaca, en el sentido con un crimen, con que hay que descubrir y tal. Pero se murió antes de terminarla. Entonces, claro, a partir de entonces ha habido muchísimos que han intentado acabar el misterio de Edwin Drood y explicar qué es lo que pasó en el misterio de Edwin Drood, porque la verdad es que era una cosa muy complicada. Y en fin, hay montones de interpretaciones. Entonces Chesterton escribió un prólogo a la edición, por lo menos que tengo yo, del misterio de Edwin Drood, escribió un prólogo recogiendo todas las variantes de versiones que se han dado de lo que puede explicar ese misterio. Unos de una forma, otros de otra, otros de otras. Y entonces termina diciendo, pues, no sabemos, ¿no? No sabemos realmente cuál era el propósito de Dickens, cómo iba a resolver Dickens este relato, pero es significativo el hecho mismo de que no lo sepamos, porque una novela de misterio resuelto que conocemos gana la inmortalidad para su autor, pero una novela de misterio cuyo final desconocemos nos habla de otra inmortalidad más necesaria y más extraña. Bueno, entonces, digamos, esa era la forma de razonar y de sacar temas, ¿no? Muchísimo, sobre todo cuando se enfrenta con, digamos, las ideas modernas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, los progresistas de su época, y digamos de la nuestra, siguen luchando contra las ideas anticuadas, obsoletas del pasado, etcétera. Pero claro, Chesterton dice, pero eso no tiene ningún mérito. Dice, si un buen mozo quiere pegarse con alguien, tiene que pegarse con uno de su tamaño y de su época, no con su abuela. Pues entonces claro, los progresistas se pegan con la abuela, pero no con los que están ahora en este momento en el candelero, ¿no? Y efectivamente él tiene una capacidad de desmontar mitos. Una vez que uno lo ha leído mucho y ese te queda un poco la cosa, y cuando lees el periódico tú mismo vas aplicando chestertonismos a las cosas que estás leyendo, ¿no? Porque todo parece que tiene... En el fondo, el mérito de Chesterton es que convirtió la vida en un gran relato, ¿no? Yo en la infancia recuperada lo iniciaba con una frase suya
que dice: la literatura es un lujo, pero la ficción es una necesidad. Es decir, no, sin ficciones no se puede vivir. La literatura ya es una cosa, en fin, es un florón especial, pero sin ficciones, modestas ficciones, hacemos todos los días, desde los más humildes hasta los más elevados, estamos todos rodeados de ficciones, ¿no? La vida misma es una ficción, una especie de relato inacabable, y dicen en un momento, dice: yo cuando veo un crepúsculo veo escrito en letras de fuego: continuará. pues esto, él quería que la vida misma se convirtiera en un relato que continuamos a lo largo de toda nuestra existencia. Yo creo que es curioso, lo habréis comprobado viendo las obras que hay de... creo que me traías un whisky. Pues... viendo las obras que hay ahí de Chesterton, lo asombroso es la cantidad de cosas que escribió. O sea, es verdaderamente... Pues, Andrés Trapillo creo que es el único que ha escrito más o menos lo mismo que Chesterton, pero Chesterton vivió poco, murió con 62 años, o sea que realmente... en fin, sorprende la obra inmensa que tiene, de tantos campos diferentes, de tantas cosas, y todo de alguna manera se sostiene. O sea, todo lo que lees, hombre, en fin, claro, hay cosas que te gustan más o que te gustan menos, o que te interesan más o que te interesan menos, pero siempre hay una cosa que te puedes llevar a casa. En todo lo que leas en Chesterton, siempre hay algo que dices: esto está bien, ¿no? O sea, no hay una lectura de Chesterton totalmente baldía. Siempre hay algo que sirve, siempre hay algo que nos puede ser útil, que se nos queda en la cabeza, ¿no? Fue un gran personaje literario, ese personaje que conocemos, ultra voluminoso y tal, es un personaje que inventó su mujer, porque Chesterton, que era un hombre alto y fuertote, pero de joven era muy guapo y muy, en fin, un hombre muy atractivo. Y luego pues se fue engordando hasta que tenía que comprar 2 billetes de autobús cuando subiera el autobús para que le dejaran en paz. Compraba 2 billetes de autobús. Y entonces la mujer inventó ese personaje del chambergo, la capa, no sé qué, para disimular un poco ese volumen y para convertir en pintoresco, en fin, lo que era más bien excesivo. Eso lo cuenta en su autobiografía, que es muy divertida, es una autobiografía de esas graciosísima, en la que él cuenta también que a veces salía el hombre de casa para hacer un recado, para ir a alguna parte y tal, y a medio camino se lo olvidaba, y no sabía para qué había salido. Entonces, bueno, no había WhatsApp, pero se mandaban telegramas urgentes, rápidos, y mandaba un telegrama a su mujer diciendo: estoy en Piccadilly Circus, ¿dónde se supone que tendría que estar? Y ella le decía dónde tendría que estar en ese momento. Bueno, yo creo que lo único que quería no es hacer un análisis ni literario ni filológico, sino contar una adhesión. O sea, Chesterton contó con mi adhesión desde pequeño y ya soy muy mayor para retirársela. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta vibrante y tan chestertoniana exposición. Tenemos tiempo porque a las 12 está previsto, según parece, una pausa para un café, pero efectivamente, y así también estaba previsto, pues tener un tiempo pues para el coloquio, este enorme privilegio que supone tener aquí a Fernando Savater y a otras personas entre el público pues que saben tanto sobre la cuestión y nos pueden aportar tanto, pues aprovechar estos minutos pues para hablar sobre Chesterton y sobre lo que se nos ocurra. Así que si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra, le podemos ir pasando el micrófono, o a lo mejor pues ni siquiera es necesario. Sí, pues señor. Sí, muy buenos días.
quisiera saber su opinión con respecto a la visión profética de Chesterton. Si uno lee sus libros, como usted dice, él escribió de muchos temas económicos, de temas sociales, de poesía, etc. Y ahí va dejando como ciertas claves, como ciertas pautas de lo que él pensaba que estaba mal en el momento que él vivía, pero que anticipaba como un problema futuro, en la familia, en la economía, en el distributismo, etc. ¿Cómo usted percibe esa visión profética de Chesterton? Bueno, sí, quieres llamarlo profética, pues puede llamárselo así. En realidad, Chesterton escribió en un mundo no muy lejano del nuestro, o sea, no es un autor del siglo XIV, sino que es un autor de nuestro siglo y además de un país que entonces era un país avanzado intelectualmente, con mucho movimiento, la mayor parte de su vida se lo pasó Chesterton junto con su amigo Hilaire Belloc, luchando contra Bernard Shaw y Wells y Kipling, que eran los enemigos, pero claro, todos eran de una categoría, ¿no? Bernard Shaw llamaba a la figura bifronte de Chesterton y Belloc, le llamaba el dragón Chester-Belloc, y esos eran los adversarios con los cuales estaba siempre discutiendo. Entonces, quiero decir que más que profecías, claro, lo que pasa es que se estaban manejando las ideas más modernas y más que de alguna manera luego desembocaron en la guerra mundial. Y entonces Chesterton estaba previendo o adivinando ya por dónde iba a ir el mundo, el progresismo, las ideas que se consideraban revolucionarias y que en el fondo eran más bien involucionarias, etcétera, etcétera, que es un poco lo que nos hemos encontrado después. Entonces, por eso nos suena conocido y efectivamente, como tú dices, hombre, ¿qué vista tenía? Sí, porque en el fondo era nuestro contemporáneo, o sea, Chesterton es nuestro contemporáneo en muchas cosas, ¿no? Y, lógicamente, bueno, pues acertaba en muchos de sus comentarios, o por lo menos planteaba los temas que luego a nosotros nos han interesado también, ¿no? Hola, bueno, estoy aquí detrás, un poco lejos, pero bueno, muchísimas gracias por su intervención. Yo ahora estaba pensando y quería preguntarle de lo que usted pueda ilustrarnos. ¿El espíritu tan crítico de Chesterton es por su personalidad tan singular o porque hay una amistad con alguien que sea un punto clave dentro de ese trazo periodístico, literario? No sé si se entiende más o menos la pregunta. Gracias. Bueno, es curioso que Chesterton, que no era muy simpatizante de Voltaire, por muchas razones, es muy volteriano cuando escribe. O sea, el inventor del artículo periodístico fue Voltaire. Y Voltaire utilizaba el humor porque es la única forma de fidelizar al lector. O sea, durante mucho tiempo los lectores estaban fidelizados por las necesidades en que se daba la relación con un profesor, con un párroco, etcétera. Es decir, el cura en la iglesia, el profesor en la cátedra, etcétera, tienen fidelizada a la gente porque no se puede ir, vamos, tienen que escucharte porque si no lo suspendes o en fin. Pero en cambio, claro, el lector de periódicos es totalmente libre. Lee si le da la gana y si no le da la gana, pues no los lee. Entonces, Voltaire inventa el humor como el cebo para que el lector siga leyéndolo. Él se da cuenta de que si lo que haces es una cosa solemne, académica, etcétera, la gente lo aparta, pero si metes el humor, el lector sigue leyéndote. Entonces, ese truco de utilizar el humor crítico dentro del artículo es el periodismo. Está en todos los grandes periodistas a partir de Voltaire, pues todos utilizan esa especie de truco, sobre todo para que lo lean las señoras, ¿no? Es decir, en el siglo XVIII
cuando, por ejemplo, Diderot, cuando habla de Rousseau, del cual había sido muy amigo y luego se enemistaron, y Diderot decía, bueno, es que uno lee a Rousseau y no dice más que locuras, disparates, pero claro, mientras lo estás leyendo te convence. Te convence porque Rousseau se ha criado con mujeres, y entonces está acostumbrado a hablar a las mujeres que no tienen ninguna obligación de aguantarlas. En los salones del 18 iba a quien quería, claro, si te ponías pesado nadie te hacía caso, ¿no? Es decir, entonces si querías hablar de un tema serio tenías que introducir elementos que lo hicieran atractivo a la que te estaba escuchando y querías que te escuchara, ¿no? Había uno de los libros famosos que corrieron por Francia entre los salones del 18, se llamaba El newtonismo para damas, y era las teorías de Newton contadas para señoras, y de hecho Voltaire también lo hacía. Yo, que no sé nada de física, ustedes sabrán más, pero yo de Newton solo sé eso de una manzana que se le cae en la cabeza y le hace reflexionar. Bueno, eso no es verdad, eso se lo inventó Voltaire para hablar para convencer a la gente de lo que era la teoría de la gravitación. Entonces, esa utilización del humor para sobornar, digamos, a los lectores, se ha quedado en el periodismo, en el buen periodismo, ¿no? Los artículos de periódico infumables son los que se toman todo en serio, y los que introducen con cierta sabiduría, naturalmente. Uy, madre mía, en fin. Con cierta sabiduría, esos son los que se hacen agradables de leer, ¿no? Yo creo que a pocos columnistas lee uno con tanta envidia como a Chesterton, o sea, porque es verdaderamente la facilidad que tiene para encontrar un chistecito, no una grosería, no tal, sino un chiste agradable dentro de lo que está contando, es extraordinario. Hola, aquí. A ver si logro plantear bien la pregunta. O sea, yo le quería hacer una pregunta específicamente a usted porque, a ver, yo hice la tesis sobre Chesterton, es decir, me lo he leído todo, o si hay algo que no me he leído, ignoro que exista, y me di cuenta de cómo, de una especie de paradoja que se da ahí es, por un lado, cómo percibes cómo su cristianismo, su convicción religiosa lo empaqueta todo, pero a la vez no es una apologeta al uso, no es un tipo que, porque es creyente, te quiere vender una moto. Él siempre defiende que es al revés, ¿no? Que él llegó a unas conclusiones y de repente se sorprendió coincidiendo con la Iglesia en ella, con el cristianismo en ella. A mí me cuesta mucho, cuando hablo de Chesterton, yo que tuve que hablar de él más académicamente, colocar su posición religiosa, ¿no? Porque te das cuenta de que lo impregna todo, pero te das cuenta de que si lo reduces a ese tipo de apologeta, no le estás haciendo justicia. A mí me cuesta todavía más por mi sesgo personal. Yo soy católico practicante, entonces resueno mucho con él en eso. Yo sé que su posición religiosa no ha sido ha sido algo más distante respecto a la Iglesia y tal, y que sin embargo es usted un chestertoniano convencido. Me gustaría que me viera su visión de eso, cuando el Chesterton católico, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo es el católico? ¿Qué parte juega la religión en todo eso? Si quiere usted contestarme, claro. Bueno, yo creo que la gracia de Chesterton, o sea, Chesterton, si todo el mundo fuera católico, no habría escrito de teología. Es decir, o sea, Chesterton escribía sobre defensa del catolicismo porque estaba escribiendo para protestantes. Entonces el choque era que él estaba escribiendo para un público que no estaba ni mucho menos convencido ni en vías de convencerlo de lo que él decía. Si todo el mundo fuera católico y apostólico y romano, probablemente Chesterton se hubiera dedicado a otra cosa, a lo mejor se había hecho musulmán, yo qué sé, pero seguro que no habría escrito de ese tema, porque él claro, efectivamente no era un apologeta. Lo que pasa es que estaba luchando contra otros apologetas. En los dos libros que tiene de ortodoxia y herejes, bueno, los herejes contra los que él habla en ese libro son, pues eso, Wells, Bernard Shaw, Kipling, etcétera, pero son los que se parecen la ortodoxia verdadera. O sea, él se metía con esos autores porque son
los que él estaban intentando sustituir la ortodoxia clásica por una ortodoxia moderna, ¿no? Que eran esos. Y en su libro de ortodoxia, él cuenta la ortodoxia de una manera que los ortodoxos no la reconocen, ¿no? Que no reconocen la ortodoxia habitual, o sea, no es, como bien decías, no es el apologeta al uso, sino que está dándoles unos argumentos a la ortodoxia completamente desconcertantes para la buena señora o el buen señor que solamente siguen la huella un poco de forma borreguil, ¿no? Es decir, él es muy distinto en eso. Entonces, bueno, yo no sé qué importancia, él ya sabes, se lanza hacia el catolicismo ya muy avanzada su vida, ¿no? En principio. Hombre, a mí, sinceramente, me parece que leer a Chesterton como teólogo o como sociólogo, etcétera, es leerle por las razones por las que él no leía a nadie. O sea, él nunca leía a alguien porque le gustara su ideología, ni porque tal, sino más bien al contrario, lo que le gustaba es la polémica, el enfrentamiento. Entonces, claro, esta gente que piadosamente lee a Chesterton buscando luz y guía, ¿no? A mí me parece un poco, por lo menos, anti-chestertoniano, es un planteamiento. Profesor, buenos días. La última vez que tuve el placer de verlo fue cuando estudiaba universidad en Venezuela hace como 30 años, que fue por allá. Mire, iba a hacer una pregunta muy parecida a la de Lucas, ¿no? En el siguiente sentido. Hace tiempo leí un libro de un grupo de filósofos americanos de la filosofía, cómo se convirtieron al catolicismo, ¿no? Y siempre está presente Chesterton en ese paso. Y hay autores como Lewis, por ejemplo, que en su biografía cuenta que leer a Chesterton lo llevó también a la conversión. Usted nos ha contado esa relación íntima con Chesterton, que la agradecemos mucho. Y quería preguntarle un poco eso, es decir, leyendo Chesterton, ¿cómo ha sido esa relación eléctrica, digamos, con el tema religioso en lo personal? ¿Usted lo ha tocado, lo pasa de largo, lo ha conmovido? No sé, pregunto con toda la confianza porque estamos en un club de amigos, sí, ¿no? Sí, claro, no, pero bueno, es que no puedes, o sea, yo me parece erróneo, digamos, leer a Chesterton como un padre de la Iglesia, pero también obviar las reflexiones religiosas de Chesterton, pues es absurdo, porque para Chesterton la religión era la parte poética de la vida, ¿no? Entonces, o sea, él tenía una visión que en cierta forma también comparte, por ejemplo, Santayana, etcétera, que la poesía es una religión en la que no se cree y la religión es una poesía en la que se cree, ¿no? Y ese planteamiento de Santayana yo creo que es también el que hace Chesterton. Además, él escribió no simplemente sobre los que en su época pasaron a convertirse en católicos, sino en padres de la Iglesia auténtica como Santo Tomás de Aquino. Su biografía de Santo Tomás es excelente, ¿no? Escribió sobre San Francisco, en fin, o sea, quiero decir, buscó autores de una importancia innegable, o sea, uno puede ser creyente o no creyente o lo que sea, pero Santo Tomás de Aquino es una eminencia intelectual europea insuperable, ¿no? O sea y todo, yo creo que en ese sentido sí. Hombre, no voy buscando, cuando leo a Chesterton, no voy buscando la teología, pero si la encuentro tampoco me enfado con él, ¿no? Eso lo perdono. Hola, por acá. Quería preguntarle si cree que hay una gran diferencia entre las obras tempranas de Chesterton con sus finales, y si es así, él cómo ha podido ver una evolución dentro de su estilo literario. No te he entendido bien, perdón. Que si ha visto algún tipo de evolución dentro del estilo literario de Chesterton desde las primeras obras que él publicó con las finales. Bueno, Chesterton evoluciona, tiene un estilo muy pegajoso, ¿sabes? Es decir, yo creo que los lectores de Chesterton todos pasamos por una fase de imitación chestertoniana, lo mismo que Borges, ¿no?
Yo recuerdo que me costó 4 o 5 años quitarme a Borges de encima, porque empezaba a escribir y decía, ya me ha salido el borgismo revenido. Y Chesterton pasa lo mismo, es un autor pegajoso, te entra enseguida y crees que estás escribiendo tú y está escribiendo él, por encima del tuyo, ¿no? Entonces sí, él evoluciona, yo no te puedo decir realmente, en fin, cuáles son los detalles técnicos de la evolución. A mí siempre me parece que conserva una misma voz, una voz muy característica, muy inconfundible. O sea, si te dan 3 artículos y hay uno de Chesterton, yo creo que, me comprometo a conocerlo, ¿no? O sea, que verdaderamente creo que tiene una voz muy, muy reconocible, pero ya no. ¿Qué evolución sufrió? Pues no lo sé. Desde luego él interviene en la evolución que hemos tenido muchos. O sea, hemos pasado por una fase de Chesterton, ¿no? Hay un cuento muy divertido de Conan Doyle de un chico que está intentando aprender a escribir, ¿no? Y claro, al principio, como todos, imita a autores, ¿no? Entonces el cuento está hecho a base de trozos en que uno imita a Swift, otro imita a Dickens, otro imita a Trollope, etcétera, y va imitando con mucha gracia los estilos sucesivos en que el chico va intentando abrirse paso a su propia voz, ¿no? Y bueno, Chesterton también se puede incluir en esta evolución, ¿no? Y aprovechar este momento también para hacer yo también una pregunta a Fernando. En Chesterton, cuando se lee, se ve que hay siempre una especie de añoranza del orden en general, ¿no? Es decir, el orden social, el orden de la vida, pero después él a su vez era un hombre pues de una vida, no digo desordenada porque no lo era, pero que tenía. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, en cierto modo hay esa aparente contradicción, pero sobre todo después estamos en un mundo que, a partir sobre todo, entiendo, de los acontecimientos que rodearon el 68, que ha prescindido completamente de principios, ¿no? O da la impresión de la idea de orden en la vida personal, en la vida social, un poco pues el sentido de la voluntad, hacia donde nos lleve la voluntad, el destino, lo que sea, ¿no? Entonces, en un mundo como el actual, que parece que ha prescindido de la necesidad y de la idea de un orden sustentante, ¿dónde está el atractivo indudable de un señor que continuamente lo que está haciendo es la apología, eso sí, del orden y de la necesidad del orden y, en cierto modo, de la nostalgia del orden, ¿no? Fíjate que es un buen ejemplo, porque él defiende el orden por las razones por las que los anarquistas defienden la anarquía. Y eso se le ve muy bien en El hombre que fue jueves, ¿no? Al comienzo del hombre que fue jueves se sube el personaje de orden, policía, etcétera, se sube con un anarquista en el metro. Y entonces el anarquista va diciendo, eso es insoportable. O sea, ahora hemos pasado por la estación de Gloucester Road y luego viene Leicester Square y después Victoria y siempre lo mismo y siempre el mismo camino, no hay manera de salirse. Y entonces el otro le dice, no, pero eso es lo maravilloso, porque uno se mete en el metro y podría aparecer en el fondo del mar, en una mina, y no, aparece en la estación que le han dicho que va a aparecer y puede gritar Victoria, porque ha llegado Victoria. Entonces, la defensa que hace del orden es precisamente que, claro, el orden es la victoria sobre el caos, sobre cualquier cosa. Pero claro, el caos no es entretenido, es aterrador. Nadie se subiría al metro si no supiera dónde va a aparecer, en qué estación va a aparecer, si que va a aparecer en plena jungla o, como digo, en el mar. Entonces, nos subimos al metro porque suponemos que se ha vencido al caos dentro de ese metro. Entonces, bueno, eso es un poco el argumento de todo el hombre que fue jueves, ¿no? O sea, es la lucha de que en el fondo el caos, salvo cuando es el caos creador, que en último término la figura del hombre que fue jueves
es un símbolo, o se puede considerar como un símbolo del creador, ¿no? Pero fuera de eso, la victoria sobre el caos es lo que nos permite vivir, porque el caos es lo que nos destruye. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que ha comentado, además con muchísima honestidad, o sea que se agradece. Yo le quería preguntar acerca de una frase que ha dicho usted, que es que para Chesterton la religión es la parte poética de la vida, que me ha encantado. Claro, yo veo que para Chesterton la literatura, la ficción, es algo muy real también, ¿no? Si la religión es la parte poética de la vida, él se tomaba muy en serio en ese sentido como la religión, ¿no? Y entonces yo siempre he partido de la base de que la literatura es también una vía de acceso a la verdad. Entonces yo quería preguntarle si usted percibe como esa unidad, ¿no?, en Chesterton, en el que todo es un ejercicio de búsqueda de la verdad. Y si usted lo percibe así o usted percibe facetas, ¿no? En Chesterton está el Chesterton literario, el Chesterton teólogo. Entonces, sin más, ¿cómo lo percibe usted? Bueno, es que depende de lo que tú llames verdad. O sea, que decir, que la verdad puede ser, digamos, ramplona, ¿no? O la verdad puede ser maravillosa. O sea, para Chesterton, por ejemplo, los optimistas son los que llevan a cabo las revoluciones. Entonces, si uno es un pesimista, ¿no?, entonces, que efectivamente él critica mucho a los pesimistas porque son muy... el prototipo del pensador moderno, ¿no? Entonces, hoy todavía, cuando alguien te dicen que es muy lúcido, es porque es muy pesimista. A nadie nunca un optimista se le llama lúcido, ¿no? Sino siempre es el pesimista el que es lúcido. Y claro, Chesterton dice, no, el pesimista nunca arregla nada, porque a él todo lo que ve de malo le confirma que es lo que tiene que haber, le irrita. Naturalmente vive irritado frente a los males, pero no los remedia. Mientras que al optimista, al ver un mal, se sorprende y entonces intenta remediarlo. Y esa sorpresa del optimista ante el mal es lo que de alguna forma le hace revolucionario en un momento determinado. Bueno, yo creo que obviamente para Chesterton la literatura descubre el lado más o menos nebuloso de la realidad, o sea, el lado que no queremos ver porque no es útil, porque no es práctico, y eso se ve en las críticas que se hacen, por ejemplo, a la literatura infantil. Chesterton defiende la literatura infantil porque, claro, es la literatura en que acaba bien, que eso es lo revolucionario, claro, o sea, es decir, él dice, no, muchos hablan de los cuentos y dicen el ogro que se come al sastrecillo y tal. Bueno, la violencia, y dice, no, si los cuentos fueran una apología de la violencia, entonces el ogro realmente devoraría al sastrecillo, pero en el cuento el sastrecillo mata al ogro, de modo que es la inversión de la lección de la realidad. Siempre tomamos la realidad por el lado que nos destruye. El optimista o el poeta toma de la realidad por el lado de alguna manera que nos refuerza, ¿no?, que nos defiende. Esa diferencia que hay entre la pedantería y la poesía, ¿no? El pedante nos deprime porque nos hace sentir ignorantes. El poeta, en cambio, nos revela sentimientos que ya tenemos de tal manera que nos sentimos dueños del mundo, ¿no? Esa es la diferencia entre unos y otros. Después de este extraordinario rato de conversación, hacemos ahora un alto de aproximadamente media hora. A las 12:30 volvemos a estar aquí para oír a Andrés Trapillo sobre Don Quijote de Chesterton. Muchas gracias a todos y seguimos.